Pues muy buenos días a todos y a todas a esta primera jornada de Antropología y Cognición. Es un gusto para mí darle la bienvenida y pues ver a queridos colegas y estudiantes, a egresados de nuestros posgrados. Este es un proyecto inédito, es una primera jornada, como bien dice su nombre, en un campo de saber que también nos es muy querido. Se trata de la antropología y en particular de la antropología en la intersección con las ciencias cognitivas, que es lo que hacemos en este centro. Para quienes no sepan, es un centro relativamente joven, vamos a cumplir 2 años muy pronto, y este edificio lo estamos todavía remodelando con mucho trabajo. También tengo que decir que estamos en una crisis financiera que no podemos dejar de mencionar, porque a pesar de las condiciones adversas en las que nos encontramos, el equipo de trabajo del CINCO, del Centro de Investigación de Ciencias Cognitivas, los colegas, los académicos, han dado todo para hacer de este un gran evento, y les estoy muy agradecidos y todo mi reconocimiento. Y también decir, es importante que se sepa esta situación por la que atravesamos, en donde la universidad pública, estatal, autónoma, está siendo golpeada en todo el país, pero en particular en el estado de Morelos, porque no nos han pagado. Y todo mi reconocimiento para todos los colegas y las colegas, a todos los niveles en esta universidad, que dan su vida, dan su entrega para que podamos seguir laborando y cumpliendo con esta sagrada misión educativa. A todos los alumnos que se encuentran aquí, también mi reconocimiento, porque seguramente tendrán una gran jornada en un campo, creo que novedoso para muchos de ustedes. Y por último, a nuestros queridos y queridas ponentes, también todo mi reconocimiento y agradecimiento por estar aquí el día de hoy. Va a ser un evento seguramente memorable, y espero que haya muchos de estos eventos. Le quería también agradecer a la doctora Diana Platas por haber tomado la iniciativa de organizar esta jornada. Ella es miembro de la UAM, pero recientemente nos hemos acercado para desarrollar esta nueva área que me parece fundamental en las ciencias cognitivas. La antropología, en particular la antropología cognitiva, tiene ya su lugarcito bien ubicado en el mapa de las ciencias cognitivas, y ahora le hemos pedido a la doctora Platas que por favor se encargue de llevar adelante esta área, y ella con mucho gusto y profesionalismo lo ha hecho y lo está haciendo. Así que le voy a pasar la palabra a la doctora Platas para que nos diga qué podemos esperar el día de hoy en esta jornada, nos dé un poco de contexto quizás, y también agradecer y saludar a nuestras autoridades de la Administración Central, la maestra Rocío Chávez, en representación de la Secretaría Académica de la Universidad, quien nos da también las palabras e inaugurará la jornada. Así que otra vez, bienvenidas y bienvenidos, que sea una buena jornada. Voy a aprovechar para probar todos los micrófonos. Pues, apreciados estudiantes, estimados colegas, distinguidas autoridades, es un honor compartir la inauguración de esta jornada, de esta primera jornada de antropología, en cuya cuna es hoy el Centro de Investigación de Ciencias Cognitivas, centro que casi ya por una década ha proyectado cognitólogos de excelencia. Estamos muy agradecidos por la convocatoria. Parece que son 55 personas las que se inscribieron, que es pues un buen número para este tipo de eventos. Y pues como dijo Juan, como representante del área, me es muy grato dar esta bienvenida. Los temas que abordaremos en esta reunión los consideramos estratégicamente importantes, no solamente por su contribución desde la antropología a las ciencias cognitivas,
sino porque también representan parte del abanico diverso de temas que aborda la antropología, cuyo denominador común es una aproximación integral de las sociedades humanas. En este sentido, es necesario retomar esta visión para el estudio de la cognición humana, ya que no podremos comprender cabalmente los procesos cognitivos sin contextualizarlos en un ambiente sociocultural y como parte de un proceso evolutivo. Finalmente, esta jornada ratifica la vocación intertransdisciplinaria del 5, para acercar el conocimiento y las experiencias de colegas de diversos campos e instituciones, para construir juntos las ciencias cognitivas que requiere nuestra universidad, que requiere el país en este concierto internacional. Muchas gracias, sean bienvenidos y le paso la palabra a la maestra Rocío Chávez. Buenos días a todos. A nombre del doctor Mario Ordóñez, secretario académico de esta casa de estudios, se les ofrece una disculpa, pero debido a su apretada agenda y a todas las gestiones que están realizando ahorita por la situación que está pasando en la universidad, no le fue posible asistir. Sin embargo, les mando un cordial saludo. Quiero felicitar al Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas por llevar a cabo este tipo de encuentros académicos en los que se están tocando temas relevantes relacionados con la antropología y cognición. Y además, estas actividades académicas, gracias a ellas se cumple con las acciones sustanciales de docencia, investigación y extensión. En ese sentido, quiero comentarles que la UAM, con su capacidad y competitividad académica, se ha posicionado, a pesar de la situación en la que estamos viviendo, que es lo que el doctor Juan comentaba, que es, a pesar de todo lo que se está viviendo, estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel general. Entonces, la universidad se ha posicionado entre las 10 primeras universidades públicas estatales. Entonces, los exhortamos a seguir trabajando para mantener los estándares más altos de calidad en todos los programas educativos y en la investigación, como se ha dado hasta el día de hoy. Por una humanidad culta, una universidad de excelencia. Sin más preámbulo, siendo las 10:27 horas, declaro formalmente iniciadas las actividades de la primera jornada de Antropología y Cognición, esperando que los trabajos se lleven a cabo en esta jornada sean en beneficio de todos nuestros estudiantes. Muchas gracias. Es un gusto presentar al doctor José Luis Vera, antropólogo físico de formación, doctor en filosofía con un amplio currículum y pues un maestro muy querido de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Pues sin más te cedo la palabra, José Luis. Muchísimas gracias por estar con hoy el día de nosotros. Gracias, Diana. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, hasta creo que podría no hacer falta el micro. ¿Vayan atrás? ¿Bien? ¿Haría falta? Para la grabación, Alex. O para la grabación, Sí. tal vez. Entonces lo usamos. Pero sí, No hay una basecita, pudiera haber. Para tal vez ponerlo así o si no. con diadema. Está bien, no pasa nada. Y un poquito de agua. Muy bien, pues muchísimas gracias a Juan, a Diana por la invitación. Pensaba cuando estaba preparando la charla que
tal vez exactamente la cognición no ha sido mi eje central de reflexión, sin embargo, siempre está allí. Yo he trabajado cuestiones vinculadas con evolución humana y con ciertos temas que uno se da cuenta después de mucho tiempo que tienden a ser recurrentes, ¿no? Es decir, cuando uno piensa, alguien dice, Woody Allen ha filmado siempre la misma película 30 veces seguidas, probablemente uno termina haciendo cosas parecidas con los temas que le interesan. En este caso, pues en la sesión vamos a ver varios representantes de diversas áreas de la antropología, para aquellos que no lo tengan claro, ¿no? Habemos aquí antropólogos físicos, antropólogos sociales, lingüistas, una arqueóloga que estará también un poco más tarde. Entonces cada quien un poco enfocará el problema de la cognición desde la perspectiva disciplinar. También habría que decir que cuando uno dice antropología física muchas veces la gente no tiene claro de qué se trata, ¿no? Y probablemente también hay identidades disciplinares cambiantes, identidades locales. En el caso mexicano, particularmente la antropología física no se asume en el papel como en otros países como biología humana, ¿no? No sé, en España, en otros países, los antropólogos físicos suelen ser o biólogos o médicos que empiezan a mirar al fenómeno humano, pero en México hay una tradición de pensar a la antropología física con un enfoque biosocial o interaccionista biosocial, y eso marca, al menos en el papel y en el discurso, me parece también, una cierta identidad peculiar, ¿no? En ese sentido, entonces, se hablaba ahora de los vínculos entre la antropología y la cognición, y yo tendría que decir que mi disciplina de origen es una disciplina que busca justamente el diálogo con diversas disciplinas, con la biología evidentemente y con otras áreas, y que pues eso marca finalmente una especie de sello, ¿no? En este caso voy a presentar un conjunto de reflexiones a propósito de la evolución humana, la mente, la cognición, la cultura, y básicamente está dividida en dos partes. Una donde analizo un tema que ha sido recurrente y que me ha interesado a lo largo de mi carrera, que es el problema de la aparición de niveles de complejidad distintos en el proceso de evolución humana, muy vinculados con lo que se conocen como los ritmos, impulsos de la evolución, ¿no? Es un tema que tradicionalmente he abordado. Y en una segunda parte, derivado de mi participación con un grupo de colegas en un seminario sobre arte rupestre, enfocaré un poco la parte de la reflexión hacia el problema del arte rupestre o las manifestaciones gráficas rupestres en el contexto de la emergencia o de fenómenos emergentes complejos en el contexto humano, y recurriendo en muchos casos al emergentismo como una herramienta pues, que permite el abordaje de estas temáticas. Voy a dar lectura a un texto que iré comentando sobre la marcha y al final, pues, bienvenidos los comentarios o preguntas que surjan. Lo siguiente es un conjunto de reflexiones generales sobre el origen de la mente y la cultura humanas. Intentaré dejar claros algunos principios y delimitar algunos de los espacios de reflexión donde creo que existe fertilidad epistémica que pueda arrojar luz sobre temas tan interesantes y también finalmente tan complejos, tan escarpados y tan polémicos. Utilizo para ello una serie de principios axiomáticos. Algunos se refieren a ideas centrales del pensamiento científico más tradicional y ortodoxo, como el pensamiento organicista en la biología general y la teoría de las jerarquías en el pensamiento evolucionista en particular. Otros, como el emergentismo, que se han planteado como soluciones posibles a viejos problemas filosóficos, científicos, e incluso el problema de la relación del todo con las partes, particularmente relacionado con la aparición del surgimiento de complejidad biológica. Mi intención en principio no es intentar trazar líneas de demarcación que busquen identificar una especificidad humana respecto de la mente y la cultura. Es decir, yo no tengo conflicto en aceptar que la cultura no es exclusivamente perteneciente a lo humano, ¿no? Y que hay otras manifestaciones de vida cultural que son o que están presentes en otros organismos. Siempre es un tema polémico y particularmente cuando uno hace este tipo de aseveraciones con colegas antropólogos también, pero del área social, pues surge a veces un conflicto, ¿no? Cuando en realidad pues es un tema que al menos en el contexto del pensamiento evolucionista pues lleva 60, 70 años de plantearse,
en otros espacios más vinculados con el pensamiento evolucionista. Justo como evolucionista, mi principal curiosidad se centra en el problema del origen. Resulta claro que para entender el origen hay que comprender a su vez la actualidad de los fenómenos. No podemos hacerlo de otro modo. Partimos de la actualidad y nos desplazamos al pasado, al momento en el que aparecieron, en este caso, la mente o las culturas humanas. Desde algunas posturas y no pocas áreas de la antropología, la pregunta sobre el origen de la cultura es tabú. He escuchado a muchos colegas que dicen la cultura existe de una vez y para siempre y surge de una vez y para siempre con el mismo nivel de complejidad que observamos hoy. Como evolucionista yo no puedo considerar válida esa aseveración. Entiendo que muchas veces el miedo a plantear el origen de la cultura y probablemente el paso de lo simple a lo complejo que suele incorporar nociones de jerarquía es parte justamente de este miedo a plantear el problema del origen, ¿no? O sea, asumir que hay fases de transición en los que se puedan hablar de fenómenos más o menos complejos, o en este caso de fenómenos culturales o de culturas más o menos complejas, a veces desata un cierto rechazo que también es en algunos casos entendido por los usos y abusos en el pasado del llamado darwinismo social. No obstante, en términos epistémicos, la pregunta sobre el origen plantea ciertas problemáticas y hasta paradojas. Así como afirmamos que la conciencia es tal cuando es conciencia de algo, la pregunta sobre el origen de la mente humana desplaza el problema a un momento donde la mente es tal vez mente, pero no mente humana en sentido moderno. Es decir, desplaza el problema al momento de transición de su inexistencia a su existencia. Lo mismo pasa con la cultura, ¿no? Cuando uno ve el registro fósil humano hay especies a las que no podríamos identificar como especies culturales y sin embargo en algún momento surgen manifestaciones que nos permiten aceptar que hay vida cultural y que esa vida cultural resulta fundamental para entender estas fases de desarrollo humano. Esto, la pregunta sobre el origen y el modo de abordaje, ya digo, ha sido a veces visto un poco como un tabú y en muchos casos opera lo que algunos llaman una especie de naturalismo mítico del planteamiento sobre el origen. La antropología, ciencia de la cultura por definición, no aborda la pregunta en general sobre el origen de la cultura, y si lo hace, tendría que modificar su discurso para explicar el problema de las fases de transición. De igual manera, todos los recursos teóricos generados para entender la mente humana son inoperantes en el momento de la transición de otra mente a la mente humana. La pregunta sobre el origen de la mente humana plantea la posibilidad de establecer desde una perspectiva evolucionista ventajas adaptativas del surgimiento de la misma. Los intentos contemporáneos de naturalización de la epistemología han demostrado cómo la construcción de representaciones mentales del mundo que posibiliten una mejor intervención y apropiación del mismo deberían considerarse como ventajosos y en ese sentido adaptativas en las primeras fases de la evolución humana. Debido al estado actual de las ciencias de la vida, pienso que todo intento de naturalización de la epistemología pasa necesariamente por una aproximación, a mi juicio, evolucionista. En esa línea de pensamiento, prácticamente todos los modelos de hominización que identifican las ventajas adaptativas de una serie de rasgos, estructurales en algunos casos o cultural-comportamentales en otros, intentan justificar el surgimiento de nuestra especie, articulando las evidencias a favor de su postura alrededor de lo que podríamos llamar la noción de principio motor de la evolución humana, es decir, un principio motor no es otra cosa más que una especie de factor desencadenador que echa a andar el proceso y que es, por así llamarlo, una especie de gatillo del proceso de surgimiento de una serie de características complejas. Y yo, a partir de lo que pondré ahora, considero que esta es una alternativa equivocada, volveré a ello más adelante. ¿Cómo explicar entonces el problema del origen? Uno de los fenómenos más interesantes y atrayentes del fenómeno evolutivo es sin duda la aparición de complejidad biológica. Desde la aparición de estructuras complejas hasta el surgimiento de formas novedosas de interacción social. El propio Darwin dedicó tiempo y páginas en sus obras al tema. En particular, es célebre la preocupación que tiene por explicar la complejidad de estructuras como el ojo, ¿no? El ojo humano o el ojo en general en los vertebrados. La tentación de recurrir a categorías de dudoso regambre como las nociones de preadaptación han sido frecuentes cuando se intenta explicar el surgimiento de formas complejas. Sin embargo, argumentos como el de la exaptación, acuñados por autores como Gould, ofrecen una salida que a mi juicio es pertinente y viable para explicar el surgimiento gradual de estructuras que en sus formas incipientes de desarrollo pudieron tener funciones alternativas a las que actualmente les asignamos, recurriendo a argumentos adaptacionistas. Sabemos también
Sin embargo, que cuando las explicaciones adaptacionistas fallan o se resisten, siempre cabe la posibilidad de recurrir al tiempo. Si es enormemente grande, mejor, y al accidente, representado por la evidencialidad del proceso evolutivo. Así, en determinadas narrativas, el propio Gould decía, caemos en una especie de arte de contar cuentos o arte de contar historias adaptacionistas, ¿no? Y siempre cabe la posibilidad de que error más accidente o evidencialidad más mucho tiempo se usan como argumentos que permiten extender la complejidad biológica, y justo lo que digo es que no es posible, ¿no? Por otro lado, autores de renombre, bueno, pensaba en Ayala y en Dobzhansky, hoy por hoy Ayala, pues su renombre un poco se ha ido al caño, pero en fin, toda su obra está allí y me parece que podemos seguir consultándola. Propusieron que la evolución biológica pudiera ser incluso un fenómeno caracterizable por tener una dirección predeterminada y progresiva, otro de los temas tradicionalmente polémicos en el ámbito de la biología evolutiva, aunque ellos establecían que esta direccionalidad progresiva se podía establecer en función de algunos criterios. Una de las direcciones posibles, decía particularmente Ayala, de la evolución biológica, es la tendencia al incremento de la capacidad para obtener y procesar información del medio, y como consecuencia de ello, un aumento de la complejidad sensorial, perceptiva y social de los organismos. Más allá de estar de acuerdo con argumentaciones como estas, resalto el enorme interés de los evolucionistas por explicar la complejidad en general y la relación armónica entre las categorías de forma y función. Por último, coloquialmente, el paso de lo simple a lo complejo, como mencioné hace un ratito, ha presupuesto la noción de jerarquía de niveles organizacionales. Paso a ello porque es justamente uno de los temas polémicos. La biología moderna en general y particularmente el evolucionismo le deben mucho en su conformación al surgimiento de las teorías de la reproducción y al pensamiento organicista. Este último permitió la búsqueda de regularidades, en términos generales, de codificar el lenguaje en el que estaba escrito el libro de la naturaleza. El concepto de organización permitió el acceso al problema de la estructura de los seres, lo que François Jacob en su momento llamó el paso de la estructura visible a la arquitectura oculta, ¿no? Es decir, encontrar regularidades en general como parte de este proceso de búsqueda primero de regularidades y luego de la tendencia al incremento de la complejidad. Así, la vida en el pensamiento organicista se asocia con el orden, las regularidades con lo orgánico y en última instancia con lo finito. Los seres se separan definitivamente de las cosas, afirma Jacob. Lo inorgánico ordenado de cierto modo puede generar moléculas orgánicas que son capaces de conformar estructuras subcelulares llamados organelos, que a su vez conforman células, que conforman tejidos, que conforman órganos, que conforman aparatos, que conforman sistemas, que constituyen individuos, y la tentación es grande, ¿no? Uno podría seguir ahí aumentando el problema de los niveles de complejidad. En este caso solo mencioné los niveles de organización que conforman el individuo, pero uno podría ir hacia los taxas superespecíficos incluso, o superindividuales, y seguir recurriendo a esta lógica, ¿no? Hay de hecho una tentación grande en hacerlo. El individuo parece estar formado por cápsulas subindividuales que a modo de muñecas rusas están autocontenidas. La argumentación se reproduce para explicar a los niveles de organización supraindividuales o a veces superespecíficos. Incluso se habla de núcleo terráqueo, biosfera, atmósfera, hasta la famosa noósfera del Monod, ¿no? Como una especie de complejidad autocontenida. Es una de las metáforas que usualmente se usan y que justo voy a tratar de ir en contra de ese argumento. Todo ello habla de la importancia del pensamiento organicista, pero esa es la única forma de concebir a la complejidad, jerarquías concéntricas. Las jerarquías taxonómicas ofrecen otra posibilidad, niveles de organización ramificados. O sea, el problema de las jerarquías evolutivas es un problema central del pensamiento evolucionista, pero caben varias posibilidades, y una es esta idea de la autocontención de entidades que van simplemente aumentando la complejidad, y otra es pensar a la complejidad a partir de jerarquías evolutivas ramificadas. No todas las ramas se ramifican a su vez, algunas se extinguen, hay ramificaciones gruesas de las que proliferan ramajes variados y tal vez distintos de lo que le dieron origen. Hay ramas simples que no se modifican grandemente a lo largo del tiempo. Cualquiera de los modelos de estructuras jerárquicas entre los diferentes niveles de organización introduce el tema de la relación de dependencia o independencia de los niveles adyacentes. Es decir, tanto en el modelo autocontenido como en el modelo ramificado, siempre se plantea la relación de la independencia de las jerarquías y de los niveles de complejidad en específico que estamos hablando, en este caso de los niveles adyacentes. La hipóstasis ha sido siempre una posibilidad.
el reduccionismo, explicar un nivel organizativo en función de otro, proponerlo como epifenoménico de otro. Las cápsulas de las muñecas rusas son permeables, impermeables o semipermeables, es decir, las relaciones entre los diferentes niveles de complejidad guardan relaciones, pero son independientes, están determinados, están relacionados. Podemos explicar unos en función de los otros niveles, o cada nivel de complejidad demanda una aproximación específica para cada nivel. Aclaro que en este caso me refiero al problema de las jerarquías orgánicas de la complejidad y no de estructuración necesariamente. Me interesa fundamentalmente cómo surge la complejidad biológica. Un modelo de jerarquías estructurantes tradicional es el que afirma la existencia de mundos autocontenidos, donde el más externo es el entorno que contiene al cuerpo, que a su vez contiene al cerebro, que a su vez, bajo cierta argumentación, contiene a la mente. Estoy totalmente en contra de un modelo así, pues no toma en cuenta, por ejemplo, en el caso humano, lo que denominamos como entorno, que lo que denominamos como entorno se trata de un espacio definido, entre otras cosas, por la presencia del humano. Es, por así decirlo, un espacio humanizado. Las fronteras son totalmente artificiales, pues incluso la delimitación del sujeto no es tan evidente si, por ejemplo, asumimos la existencia de lo que ahora, bajo ciertas teorías de la corporeidad, se llaman intercorporeidades, ¿no? La propia noción de frontera corporal queda en entredicho bajo ciertas posturas. En este proceso, el cuerpo, frontera corporal y contexto son tres términos relacionados que intervienen en la configuración de la identidad del sujeto, de su delimitación como individuo y en las formas de apropiarse del espacio a través de modos de intervención y relación interindividual, social y pública. Sobre la existencia del cuerpo material se teje un complejo entramado de significados que provocan que la materialidad del mismo sea siempre rebasada, resignificada y hasta sublimada, construyendo cuerpos en contexto, cuerpos significantes que interactúan y socializan diferencialmente en función de los respectivos contextos. Y bajo una perspectiva así, la universalidad de lo corporal queda en entredicho, justamente porque el contexto está necesariamente interviniendo en la conformación de identidades. Los espacios no son ajenos a este proceso de construcción de significados, entre otros motivos, debido a que las estrategias a través de los cuales los grupos humanos se adaptan a su entorno involucran al mismo tiempo la construcción de espacios humanizados. El espacio humano nunca es preexistente a la ocupación humana del mismo, es construido al mismo tiempo que construye a su vez a los ocupantes, ¿no? Causa y consecuencia. De esta forma, cuerpo y espacio son dos categorías indisolubles que solo en términos formales son disectadas mediante la construcción de arbitrarias fronteras donde cuerpo y espacio son articulados bajo la misma relación que se establece entre personaje y escenario, por ejemplo en una obra de teatro. Sujetos activos en contextos pasivos es una situación artificial que en el contexto humano evidentemente no tiene sentido. La construcción de los espacios y la de los sujetos son parte de un mismo proceso que retroactúa sobre sí mismo, generando su propio orden, sus propias dinámicas y sus propios significados. Mencioné que la tentación es grande en el nivel superindividual, poblaciones, sociedades, especies, mente humana, cultura humanas, pero es lo mismo plantear el surgimiento de innovaciones evolutivas estructurales que metacategorías como mente o la cultura. Podemos modelar su surgimiento a través de círculos concéntricos autocontenidos o de diagramas de ramificación. Queda claro que la relación entre los diferentes niveles de complejidad dependerá del modelo elegido. Opto por los diagramas ramificados, me explico. Así como no toda la materia se organiza produciendo la vida, la mente no está presente en todas las formas de vida y la cultura no aparece en todos los organismos con manifestaciones de vida mental, aunque esté dispuesto a aceptar que lo humano no sea el único espacio de existencia de cultura. Ante tan múltiples y diversas teorías basadas en principios a su vez diversos, no queda otra posibilidad que comprometerse con algunos. Ya Popper nos habló del surgimiento de la mente humana como un fenómeno que implica como condición de existencia al menos mundos físicos y orgánicos. Dichos planteamientos es a mi juicio completamente pertinente para hablar de la existencia y origen de la cultura. Es decir, la cultura no existe en ausencia de un mundo físico y biológico, pero la aceptación de tal enunciado no reduce su explicación a ambas áreas de conocimiento. Pues en un diagrama ramificado no asumimos la determinación del siguiente nivel de complejidad en función del nivel inmediato inferior. El reconocimiento de ello nos lleva necesariamente a asumir una postura naturalista biológica para entender a la mente y la cultura, no necesariamente si a la vez asumimos el principio de que cada nivel de organización es el producto de un conjunto de entidades e interacciones propias del nivel en cuestión, es decir, si asumimos la interacción diferencial de las entidades que constituyen un todo, que estas entidades que constituyen un todo son consecuencia de la interacción y causa al mismo tiempo de cada nivel de organización.
Ello no desconoce la importancia o incluso la necesidad de la existencia del nivel anterior, ni necesariamente encuentra algo mágico o inexplicable en el entendimiento de propiedades que surgen de cada nivel de organización. Es decir, no recurrimos no podemos prescindir del nivel inmediato anterior, pero no podemos reducir la aparición de complejidad a estos niveles. De esta forma, el emergentismo se manifiesta como una postura útil para dar respuesta a la pregunta sobre el origen de los diferentes niveles de complejidad, pues asume que a su vez se conjugan diferencialmente entidades y relaciones, emergen propiedades que generan complejidades distintas y que éstas no necesariamente están autocontenidas en los niveles previos. Es decir, el emergentismo en este sentido es una postura que centra la atención en las fases de transición y la aparición de niveles de complejidad distintos. Otra de las condiciones de aplicación del emergentismo para entender el origen de la mente y la cultura se refiere a que en cada nivel de organización las interacciones entre las entidades son necesariamente retroactuantes, con lo cual causas y consecuencias no se separan. Se trata de sistemas autocatalíticos de retroalimentación positiva donde se producen bucles de interacción. Particularmente menciono el acercamiento ya bastante antiguo que Philippe Tobias hizo respecto de uno de los principales paleoantropólogos, ya muerto hoy por hoy, a propósito de considerar los elementos distintivos de la especie humana en términos de la aparición de cultura, lenguaje y herramientas en un sistema autorregulado retroactuante, al que denominó sistema de retroalimentación autocatalítica en los 80s, para ya ir un poco más adelante. En este caso tampoco es condición indispensable la noción de principio motor o factor desencadenador, que es uno de las categorías frecuentemente utilizadas y que a mí me parece terminan por generar una visión lineal de los procesos donde hay un gatillo que echa a andar todo el proceso. Me parece que bajo esta aproximación justo no podemos plantear la noción de principio motor o desencadenador. Es decir, no es necesario invocar la participación de un elemento que eche a andar el proceso. El desencadenador es precisamente la interacción, retroacción de las entidades del sistema. Se trata más de un principio en un sentido de sincronicidad que de causa-efecto. La interacción de los organismos con su entorno, la apropiación de este por los primeros y las representaciones mentales necesarias para que esto suceda, construyen nichos funcionales que actúan en su conjunto como presiones selectivas para sí mismos y para los entornos respectivos, produciendo procesos coevolutivos integrales de los cuales los modelos lineales no pueden dar cuenta, pues no reconocen a la mente como propiedad emergente de esta interacción al manejarla como condición a priorística de la misma. En un apartado aquí, que me salto. Estoy consciente que es necesario desarrollar con mayor profundidad las ideas expuestas aquí, sobre todo en términos del reconocimiento de las entidades y del cableado, ¿no?, de las relaciones que se establecen y que conforman esta emergencia de propiedades complejas. Evidentemente la postura emergentista presenta varias dificultades y hasta contradicciones. La primera de ellas es de orden metodológico. Uno de los problemas fundamentales es la dificultad de construir el cableado de relaciones que intercomunica pero también construye a las entidades. Estamos ante finalmente esta idea del pez que se mueve la cola. El desarrollo de cada uno de los elementos mencionados estableció las bases del desarrollo de cada uno de ellos y de sí mismo, generándose el mencionado sistema autocatalítico de retroalimentación positiva. El segundo problema es de carácter ontológico y tiene que ver con el llamado tiempo y modo en evolución, como titulara uno de los fundadores del neodarwinismo, George Gaylord Simpson, a su vez, y en su obra más importante, el surgimiento de una función coordinadora de funciones motrices, intelectivas, mnemotécnicas, cognitivas, aparecida de nuevo. La cultura, producto instantáneo de la interacción compleja de entidades complejas, o sea, el problema que surge en este caso en el emergentismo, de orden ontológico, es el que se refiere a los ritmos y pulsos de la evolución y a la gradualidad o discontinuidad de la emergencia de propiedades. Y un problema que se presenta inicialmente es cómo entender estos fenómenos complejos surgidos de nuevo o surgidos discontinuamente. Surge ahí un problema que me parece es importante para evaluar el papel del emergentismo. Aunque en muchos ámbitos del pensamiento evolucionista estoy dispuesto a aceptar las discontinuidades, en la aparición, en el surgimiento de complejidad, me cuesta mucho más trabajo asumirlo. La mente y la cultura jugando el papel del famoso monstruo esperanzado de Richard Goldsmith, aquella metáfora que utilizó Goldsmith en un libro de las bases materiales de la evolución a principios de los 40,
donde no era más que una metáfora, no era el monstruo esperanzado, en realidad era como la discontinuidad promisoria, ¿no? Le llamó monstruo esperanzado, pero en realidad hacía referencia a la aparición de nuevo de discontinuidades que tuvieran potencialmente un valor y que pudieran perpetuarse. Aquí surge un problema, ¿no? Justamente cuando hablamos de complejidad. Me parece improbable. El gradualismo sigue ofreciendo la posibilidad de entender el surgimiento de tales categorías recurriendo a argumentos adaptacionistas o incluso exaptacionistas. Y esto, el pensar a la complejidad como un producto exaptativo, podría solucionar el problema de la discontinuidad. Voy para allá. ¿Es el emergentismo una teoría necesariamente discontinuista? ¿O podemos hablar de emergentismos gradualistas? Ya algunos autores, en el contexto de la polémica entre el gradualismo darwiniano o el gradualismo de la síntesis y el equilibrio puntuado de Gould, plantearon una especie de gradualismo puntuado, una cosa por el estilo. En fin, que era como tratar de quedar a medio camino entre las dos en la polémica. Pero lo desarrollo en el contexto de la segunda parte de la charla, que les digo tiene que ver ahora en específico con algo que hemos venido trabajando en un seminario en el Centro Lombardo y que creo que Aura desarrollará un poco más adelante, sobre el problema del arte rupestre o las manifestaciones gráficas rupestres. En fin, paso a esta segunda parte y creo que voy más o menos bien en tiempo, ¿no? Como mencioné, en 1944 George Gaylord Simpson publicó Tiempo y modo en evolución, la contribución de la paleontología a la estructuración de la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. En él centró su atención en la problemática del ritmo de cambio evolutivo y simultáneamente apoyó y tomó partido en una de las polémicas más clásicas del pensamiento evolucionista. ¿Cuál es el ritmo de cambio evolutivo? Es decir, ¿cuál es la relación entre las pautas de cambio evolutivo y el tiempo, estableciendo a partir de ello la noción de ritmo de cambio? Hay quien opina que en realidad la contribución de Gaylord Simpson pues fue, a diferencia de lo que hizo la genética de poblaciones y la sistemática, más bien un intento de corroboración en el registro fósil del gradualismo tradicional. En fin, no hay como tantos elementos como en el caso de el concepto de especie biológica, el concepto de especiación alopátrica o la contribución que hizo cada una de las áreas, ¿no? La propia concepción de la evolución a partir de la reflexión de Dobzhansky como un cambio en las frecuencias genéticas en las poblaciones, que establecía una dimensión completamente, digamos, novedosa para el pensamiento evolutivo en la estructuración de la síntesis. En el esquema darwiniano tradicional, el cambio se da de manera gradual, continua, acumulativa, y en algunos momentos de la historia se asumió una especie de direccionalidad. Recuérdese que posiblemente Darwin no fue el naturalista más darwinista del siglo XIX, y de haberlos haylos. Bajo el esquema tradicional, los cambios cualitativos no son más que la acumulación gradual y continua de pequeños cambios a lo largo de grandes magnitudes de tiempo. De esta forma, en el evolucionismo, las novedades evolutivas aparecen como consecuencia de la gradual acumulación de pequeños cambios a lo largo de grandes magnitudes de tiempo que son capaces de generar cambios cualitativos y alteraciones identitarias. Es decir, la especiación bajo este sentido no sería más que la acumulación de pequeñas variaciones que en algún momento generaría un cambio identitario en el proceso de especiación, el surgimiento de nuevas especies. De hecho, bueno, pues era el equilibrio puntuado en el sentido estricto, no era más que una polémica respecto precisamente del proceso de especiación. En este apartado intentaré desarrollar el problema del ritmo de cambio gradual y acumulativo o abrupto y discontinuo en el contexto de la aparición de las manifestaciones gráficas rupestres. No tomo partido a propósito de considerar las expresiones artísticas de quienes las elaboraron, sino valorando la aparición de cualidades humanas asociadas al origen del pensamiento abstracto. Que es una polémica, bueno, que justo en el seminario hemos estado discutiendo, ¿no? Arte rupestre o manifestaciones gráficas rupestres. En mi caso, el que lo maneje como manifestaciones gráficas rupestres no toma partido a propósito de la polémica, sino simplemente, digamos, me curo en salud respecto de atribuir a un hecho tales cualidades que no estoy del todo convencido que podamos atribuir, y es más un acto de prudencia que una toma de partido. La idea de hablar de manifestaciones gráficas rupestres. Considero necesario mencionar que el origen del lenguaje de doble articulación debería considerarse como una de las novedades evolutivas más claramente asociadas a la aparición de la capacidad de abstracción. Sin embargo, mientras que el origen del lenguaje parece retrotraerse al menos a la fase Erectus ergaster, es decir, al menos a aproximadamente 2 millones de años, si no es que incluso un poco más, según algunos autores,
asociada, ya digo, a casi 2,5 millones de años, el origen de la gráfica rupestre resulta ser demasiado reciente comparada con esas magnitudes de tiempo. La aparición de gráficos elaborados en abrigos rocosos o cuevas datan de fechas aproximadamente que rondan los 40.000 años, aunque ahora sabemos que hay muchas polémicas al respecto y muchas dataciones que llevan a replantear incluso la autoría de las gráficas rupestres en términos de si sapiens, por ejemplo, neandertales, lo cual en términos evolutivos, tanto de la familia taxonómica a la que pertenecemos o en la taxonomía moderna, la tribu de los hominini, representa una innovación evolutiva que no puede ser calificada sino como reciente, ¿no? La aparición de gráfica rupestre. Al final, la pregunta fundamental se traduce en: ¿la aparición de manifestaciones gráficas rupestres en términos evolutivos es el resultado de procesos de acumulación de capacidades que permiten la emergencia evolutiva de capacidades cognitivas de abstracción, o por otro lado, son el resultado de procesos que sincrónicamente se articulan, propiciando el surgimiento de una mente abstracta, es decir, otra vez, continuidad o discontinuidad? Antes de optar, habrá que mencionar que, como suele afirmarse en lingüística, la competencia precede a la actuación, es decir, primero se establecen las condiciones de emergencia de una cualidad antes de que quien posee dicha capacidad sea capaz de ejercerla. Una postura como lo anterior no toma partido a propósito del ritmo de cambio evolutivo, pero sí retrotrae en el tiempo la capacidad, en este caso, del origen del pensamiento abstracto y de la elaboración de gráfica rupestre. El problema de la elección de los ritmos y pulsos evolutivos no es un problema trivial ni duro en cuanto a su elección, no es simplemente optar, ¿no? Entre otras cosas, pasa necesariamente por un determinado compromiso con los mecanismos responsables del cambio evolutivo. Es decir, si se acepta la selección natural como el mecanismo fundamentalmente responsable del cambio evolutivo, se restringen automáticamente un sinfín de posibilidades de novedades que en términos de su posible ventaja evolutiva son generalmente eliminadas, mientras que si se abre la puerta a la discontinuidad y probablemente al azar, las novedades evolutivas resultan al menos caprichosas, y esto establece pues un problema. Por otro lado, ¿cómo asumir que el origen de las capacidades simbólicas y abstractas es el resultado de procesos no necesariamente ventajosos, sino, por ejemplo, selectivamente neutros, ¿no? Como en algún contexto, bueno, el pensamiento neutralista en general, que luego se ha hecho extensivo no solo al nivel molecular, sino a fenómenos más amplios. Además, tenemos que tomar en cuenta el tiempo y su magnitud como un elemento central en la posibilidad de asumir una determinada dinámica de cambio. Si hablamos de continuidad o discontinuidad, de ritmos de cambio abruptos o graduales, además de la magnitud de cambio, está la escala temporal, como el otro referente que posibilita hablar justamente de ritmos, ¿no? Esa escala temporal son más cambios y magnitudes de cambio, es decir, magnitud de cambio o calidad de cambio por unidad de tiempo. Dos posibilidades sirven o son útiles: aparición lenta de caracteres o aparición abrupta y discontinua. Resulta al menos complicado asumir que las capacidades necesarias para representar un mundo real o imaginario como el que observamos en las cuevas y abrigos rocosos del oeste europeo hace 40.000 años, y hablamos de capacidades técnicas y vinculadas con la mente y el lenguaje, es decir, la capacidad de representar de modo realista o abstracto, no puede ser tratada como rasgos simples que pueden ser explicados como eventos azarosos, y en este caso como caracteres en un sentido selectivamente neutros. La evidente sofisticación de tales atributos son necesarios para la realización de la gráfica rupestre y debieron representar ventajas que fueran detectadas por la selección natural y por ello favorecidas y mantenidas a lo largo del tiempo. Es importante planear su origen, el origen de este tipo de capacidades y de estos fenómenos en la tensión que se genera entre la innovación y el desarrollo. Más allá del indudable valor estético de muchas de estas representaciones, el valor selectivo de las capacidades involucradas puede ir más allá de las gráficas mismas, es decir, el valor adaptativo de las habilidades técnicas y cognitivas necesarias para llevar a cabo tales representaciones puede trascender al producto mismo, en este caso la gráfica rupestre, y ubicarse más en el espacio de la comunicación y socialización entre los realizadores, es decir, es pensar que las capacidades involucradas en la elaboración de gráficas rupestres jugaron un papel importante y probablemente ventajoso y selectivo en el contexto de la regulación de las relaciones sociales. Desde esta perspectiva, las habilidades técnicas, así como la capacidad de simbolización, las capacidades de abstracción y el desarrollo del lenguaje más complejos,
pueden ser vistos como rasgos que facilitan la comunicación, la organización social, la planeación y las formas de apropiación de los recursos del entorno. Y es así como pueden ser vistas como rasgos ventajosos que la selección natural favorecería, pues aumentan las posibilidades de sobrevivencia individual, pero sin duda las del grupo de pertenencia. En un sentido muy puntual, las manifestaciones gráficas rupestres pueden ser evaluadas como rasgos exaltativos que pueden ser explicados en primera instancia a partir de las habilidades necesarias originales que permitieron llevar a cabo la gráfica rupestre. Es decir, es desplazar el problema del valor adaptativo de la gráfica a las condiciones de posibilidad de la gráfica rupestre, que en este caso estaría asociado a formas de representación y formas de relación social, interindividual y grupal. Pero más allá de una posible explicación sobre el valor selectivo o neutro de la gráfica rupestre, asumirle la intervención de mecanismos como la selección o fenómenos como de la deriva se traduce en determinadas dinámicas de cambio y de ritmos o pulsos evolutivos. No obstante, el asumir que las capacidades necesarias para llevar a cabo la gráfica rupestre pueden ser vistos como capacidades que confieren ventajas a sus portadores y por ello como rasgos que debieron ser seleccionados y traducirse en una eventual sobrevivencia y reproducción diferencial, esto tiene implicaciones en el ritmo de cambio evolutivo, generalmente visto como gradual en el contexto de la acción de la selección natural. Pero, ¿qué nos muestra como dinámica de cambio las evidencias de su origen? Es decir, cómo veamos ahora propiamente el ritmo, los pulsos evolutivos de las capacidades vinculadas con esto y con algunos otros fenómenos asociados a la emergencia de ciertos rasgos complejos humanos. Es decir, surgimiento gradual o aparición súbita, cambios evolutivos o surgimientos revolutivos, evolución, que son siempre dos categorías que se han contrapuesto. El reto es entonces explicar, asumiendo el valor selectivo de las habilidades y capacidades necesarias en el comportamiento mencionado, la dinámica abrupta e instantánea en el origen de la gráfica rupestre como proceso revolutivo. Veamos algunos de los eventos más importantes del proceso evolutivo humano para valorar los ritmos asociados a ellos. No podemos olvidar el marco temporal como uno de los elementos centrales que nos permiten hablar de ritmos evolutivos y particularmente el problema de la escala temporal asociada a los cambios. Debemos recordar que en el origen de los homínidos, o siguiendo la taxonomía utilizada en la actualidad de los homininos, esto está asociado a la aparición súbita de adaptaciones del esqueleto locomotor a la marcha bípeda. Es decir, uno de los rasgos fundamentales del origen de los homínidos pues no es la complejidad cerebral, sino básicamente la forma de locomoción, como un rasgo que distingue a todos los homínidos. Es decir, todos los homínidos tienen como rasgo que los emparenta y que los permite identificar como tales a la bipedia como forma de locomoción, aunque tengan pequeñas diferencias, ¿no? Es decir, la reestructuración estructural justamente más importante o de mayor magnitud en el proceso evolutivo humano es la marcha bípeda, en principio. Y debemos recordar que en el origen de los homininos está asociado a la aparición súbita de adaptaciones del esqueleto locomotor a la marcha bípeda y el retorno a los bosques, y no el desarrollo de capacidades mentales o la presencia de un gran cerebro. Eso se da en realidad en etapas bastante más posteriores. Los primeros homininos aparecen en el escenario africano hace cerca de 7 millones de años. Tomar en cuenta la magnitud temporal, tal proceso podría caracterizarse como discontinuo, aun y cuando manifiesta una transición de la vida en los árboles a la vida en la sabana, pues el rearreglo del esqueleto locomotor representa la mayor modificación en magnitud de cambios anatómicos a lo largo de nuestra historia evolutiva. Cambios en la estructura del pie, de la cintura pélvica, de la cintura escapular, en la estructura de la columna vertebral, en la anatomía de la base del cráneo y sin duda en la estructura de la mano. Y me refiero a homínidos del tipo Sahelanthropus chadensis o Rorschach-Tugenensis, que son los más antiguos y que muestran pues una forma de locomoción bípeda no exactamente igual a la nuestra, pues permite justamente el paso, el regreso y la ida, digamos, entre sabana y bosque, y sin embargo hay una reestructuración que uno podría pensar, podría considerarse abrupta en un sentido. La aparición de los primeros artefactos intencionalmente modificados parece apuntar en algunos casos a una aparición súbita de lo que se conoce como tradiciones líticas en el este africano hace aproximadamente 2,5 millones de años, herramientas pertenecientes al llamado urdubense o urdubayense, generalmente asociado a la especie habilis, aunque polémicamente también al Australopithecus gari. En cualquier caso, la distribución espacio-temporal coincide.
polémico por el escaso desarrollo cerebral de este último, 450 centímetros cúbicos, comparados con los más de 600 centímetros cúbicos del habilis. Aunque resulte cierto que el luduense constituye lo que podemos llamar el modo 1 de producción lítica y que debe existir el equivalente a un modo 0, la aparición de los artefactos intencionalmente modificados parece abrupta en el marco de los 7 millones de años de evolución hominina. Pero uno puede pensar en que es abrupta en el contexto de esas magnitudes de tiempo, ¿no? Y sin embargo, cuando uno ve el proceso, esto que pudiera tal vez en términos de otras escalas de tiempo presentarse como gradual, parece abrupto. Es necesario mencionar que una vez surgidos los artefactos encontramos posteriormente sofisticación de los mismos en la tradición chelense, mosteriense y algunas otras. Es decir, una vez aparecidos los artefactos, su desarrollo ulterior implica diversidad de tipos constructivos, complejidad en su concepción y elaboración y diversificación en su uso. Pensemos incluso en el evento más importante de la historia humana, importante en términos del impacto que tuvo en la vida cotidiana de los seres humanos, sobre todo en la etapa reciente, el origen de la agricultura, Oriente Próximo, hace aproximadamente 10.000 años. Lo que, tomando en cuenta las magnitudes de tiempo mencionadas en los ejemplos anteriores, parece representar, nunca mejor dicho, un breve instante en la historia de los homínidos, y sin embargo es probablemente uno de los eventos más importantes en la medida en que modificó nuestra forma de vida cotidiana de un modo importantísimo. Pero también bueno, es importante en el contexto de la historia de los homínidos, pero también de los seres humanos modernos. En esa misma escala o magnitud de tiempo es que vemos el origen de manifestaciones gráficas rupestres. ¿Cómo entender entonces su aparición instantánea en términos evolutivos o históricos? Si, como mencioné anteriormente, la competencia precede a la actuación, el origen de las manifestaciones gráficas rupestres supone la existencia previa de cualidades que posibilitaron su surgimiento. Es decir, vemos a las gráficas rupestres como una propiedad emergente, producto de la interacción específica de capacidades mentales y técnicas que por sí mismo pudieron tener otro valor adaptativo para sus portadores, pero que en el contexto particular de las poblaciones humanas del occidente europeo posibilitaron la aparición de un nivel de complejidad que rebasa las capacidades necesarias para ello, pues supone cualidades novedosas como la apreciación estética en su valoración o incluso la intencionalidad en su elaboración. Es decir, lo que estoy haciendo es, como dije, desplazar el problema del significado de la gráfica a las capacidades que permiten su emergencia. Falta desarrollar con detalle cuáles son entonces las capacidades que en su interacción recursiva propician la emergencia de la complejidad propia de la gráfica rupestre, permitiendo calificar a su origen como un proceso revolutivo, y a las gráficas rupestres propiamente como productos exaptativos de capacidades ventajosas para sus portadores en los procesos de socialización, comunicación e intervención en el entorno o de apropiación en el entorno. En cualquiera de los casos, el problema del ritmo debe ser abordado en la tensión que se genera entre la innovación y la conformación de tradiciones, y ambos asumen ritmos diferenciales de cambio, ¿sí? En ese sentido, el tomar partido con una postura u otra, me parece que tiene que ser derivado de esta tensión permanente entre la conformación de tradiciones y la innovación, pues uno de los elementos centrales para asumir una cultura como cultural o protocultural ha sido justamente la innovación de conductas que son transmitidas en el grupo vía mecanismos no genéticos de transmisión, sino aprendizaje social, y eventualmente la conformación de tradiciones. Claro, cuando uno intenta aplicar la noción de cultura de la antropología, una de las cientos de definiciones de la antropología cultural al comportamiento de los grandes simios, por ejemplo, pues parecería que ninguno sería capaz de corresponder con una noción de cultura, porque claro, estamos definiendo la cultura humana, ¿no? Pero si uno es capaz de aceptar que un rasgo cultural puede ser identificado a partir de la innovación, la transmisión vía mecanismos no genéticos y la conformación de tradiciones, yo estaría dispuesto a aceptarlo como un rasgo cultural o protocultural, que es lo que ha ocurrido con algunos comportamientos de grandes simios, o lo que en algún momento en la llamada primatología cultural japonesa llevó a los primatólogos japoneses a asumir a la cultura como un rasgo compartido con los seres humanos. Muchas gracias. ¿Tiene ejemplos de...? La primera pregunta, si hay ejemplos de estos comportamientos protoculturales, y bueno, son célebres los casos de Koshima en Japón,
en el que el llamado, o la llamada industria de lavado de papas o la industria de flotación de trigo, o sea, un comportamiento que fue innovado por una hembra que luego se transmitió a los coespecíficos, generalmente primero hembras infantes, en fin, y que una vez muerta la creadora de ese comportamiento siguió presente en el... Y como eso, la utilización de herramientas, las formas complejas de comunicación, por ejemplo, de los chimpancés, en fin, hay muchos rasgos que han permitido identificar estos comportamientos como, a mi juicio, de una manera eufemística, como protoculturales o preculturales, ¿no? Asumiendo que la cultura humana sería eucultural, ¿no? O la verdadera cultura. Por ahí, digamos, no pasaría, pero hay muchos casos en ese sentido, y lo que se supone es la revisión de la propia noción de cultura, ¿no? Generalmente cito el caso que dice Franz de Waal en el simio El aprendiz de Sushi. Si nunca hubiéramos visto volar un halcón, probablemente escribiríamos poesía sobre la capacidad de vuelo de las gallinas, ¿no? Pero a nadie se le ocurre. O sea, es decir, esta idea comparada en todos los casos de asumir un estatus de complejidad en la medida en que se parezca a nosotros. Y eso, en ese contexto, pues me parece que no es posible, en el mismo contexto de que si definimos comer como introducir alimentos con cubiertos a la boca, pues básicamente Occidente comería, o los demás seres humanos no cumplirían con la condición. O sea, definimos en este caso cultura en términos de la cultura humana, y bueno, pues eso genera problemas de aceptación de la complejidad o del reconocimiento de la complejidad de otros organismos. Pues no sé si haya otra pregunta o comentario. ¿Sí? Con el micrófono, porque estamos grabando. Sí. Ya lo tiene. Gracias por la charla. Germán Riquelme, aquí miembro del CINCO. Me cuesta trabajo hasta ahorita entender cómo estás manejando el concepto de emergencia, porque, o sea, no estoy seguro si estás utilizándolo en términos de sistemas dinámicos complejos, o sea, este tipo de características de un sistema que solo están presentes en el sistema cuando opera, ajá, o nada más por el hecho de que es difícil de explicar y que no tiene una explicación reductiva en ese sentido, porque todavía no logro encontrar la conexión entre que comentas que esta arte rupestre, los gráficos como los mencionas, sea una emergencia. O sea, ¿cuál sería la definición de que esta conducta es una emergencia? Y si está atada a un sistema dinámico, y cómo este sistema dinámico en términos de número de entidades, interacciones complejas y retroalimentativas de diferentes formas podría producir, según el término como lo manejas, un gráfico de estos. Sí, en principio lo estoy manejando, sí, como... Es que estaría vinculado, o sea, al final dices una visión sistémica donde una propiedad o un nivel de complejidad solo es explicable en términos del propio nivel, y que involucra pues finalmente una crítica a los reduccionismos explicativos, ¿no? En este caso lo que estoy asumiendo es que muchas de las propiedades complejas, como podría ser la emergencia de la cultura o la cultura misma, ¿no? En este caso pueden ser vistos como propiedades emergentes no reducibles a los niveles anteriores, y en ese sentido como demandando una explicación propia del nivel en específico, ¿no? Entonces digo, no puedo obviar el nivel inmediato anterior, pero no puedo reducirlo a él, ¿no? Es decir, que es un poco, por ejemplo, las críticas a la sociobiología, ¿no? Decían, bueno, si finalmente podemos entender cuestiones como nuestros afectos y nuestras pasiones en términos de la dinámica de los genes para hacer más genes, pues eso estaría, digamos, a mi juicio, hipostaseando la necesidad de explicar el nivel en sí mismo y no reducirlo a estos niveles. Sí, justamente por eso, porque si se convierte en una característica adaptativa, esta tendría que estar atada a un sustrato hereditario en un punto. Y entonces la pregunta más bien quizás sería ¿cómo desde ese punto de vista explicas estas habilidades individuales en términos del grupo? Sí, justamente lo que estaba haciendo era digamos, el problema que surge con el emergentismo a mi juicio, y es el problema de la aparición abrupta de rasgos. O sea, parece que si tú pones entidad se produce una dinámica de entidades en un nivel determinado de organización, eso hace generar una propiedad abruptamente. Lo que estoy diciendo es que me parece complicado
asumir esta discontinuidad en el caso de patrones complejos, como podría ser la cultura misma, o la emergencia de la mente, o en este caso la elaboración de gráfica rupestre, y entonces una posibilidad de recurrir a una visión tal vez más gradual y no discontinua es a través justamente de no valorar el rasgo en sí mismo, sino evaluar las capacidades que permiten la emergencia del rasgo. Y esto, digamos, es un problema que para mí soluciona el problema de la discontinuidad y la aparición abrupta de complejidad, ¿no? Y entonces la noción de exaptación, a mi juicio, permite o posibilita asumir una cierta gradualidad, pero claro, desplaza el problema de la evaluación del rasgo en sí mismo a las capacidades que lo posibilitan. Aunque no excluye tampoco un proceso acelerado de evolución, la exaptación de No ninguna, necesariamente. de hecho puede favorecerla, ¿no? O sea, de hecho puede en algunos favorecerla, casos, ¿no? pero digamos que recurro ahí porque justo la complejidad como propiedad discontinua es difícil de aceptarla en términos digamos lineales o adaptacionistas tradicionales, entonces desplazo el problema a las capacidades que la posibilitan. Gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Una pregunta más? Muchas gracias por la ponencia, me parece muy clara. Si regresamos a la metáfora que nos ofrece sobre las muñecas rusas en la primera parte de tu ponencia, y sin necesariamente tomar partido por esta perspectiva concéntrica o ramificada, pero la metáfora misma me llama la atención porque siempre estoy lidiando yo con el problema de los niveles de descripción de la realidad, que a su vez nos remite al problema de las explicaciones, si pueden o deben ser reduccionistas o no. Entonces, ¿cuál sería el criterio que estás aplicando para, digamos, demarcar una capa de otra, ¿no? O un nivel descriptivo de otro, o una muñeca de otro? Es decir, típicamente hablamos, no sé, del nivel molecular, celular, o mencionamos de los organelos, la célula, el tejido, el órgano, el aparato, etc. Pero, ¿realmente consideras que ahí son los puntos de corte, ontológicamente y también explicativamente? O, si podemos también hablar en términos más continuistas, quizás con niveles intermedios entre esos puntos de corte. De hecho, es que lo que hacía era no aceptar esta visión de muñecas rusas. Justamente yo decía, las jerarquías evolutivas se pueden presentar mediante esquemas concéntricos, autocontenidos, y esto es de algún modo derivado del pensamiento organicista, y decía, la tentación es grande, pero hay otra posibilidad de asumir las jerarquías evolutivas a través de procesos ramificados. Y no es trivial la elección, pero te soluciona muchos problemas. Te soluciona el problema justo del reduccionismo. O sea, si el esquema concéntrico del tipo muñeca rusa parece determinar siempre el nivel siguiente, ¿no? Y justamente es lo que estaba criticando en el contexto de la aparición de complejidad. Pero aún así hay ramas, ¿no?, en esas ramificaciones. Entonces, ¿cuáles son las unidades de análisis que consideran que te permiten establecer una rama como tal y distinguirlas de otra? O sea, creo que el problema sigue estando ahí, ¿no? Puede presentarse, pero la relación entre las ramas es distinta a la contención de un nivel de organización, y me parece que eso cuando menos desplaza el problema finalmente al problema de las relaciones entre las ramas, pero de un modo distinto, pues. Sí. ¿Cómo sería lo de las ramas, perdón? Sí, o sea, ¿Sí hay tiempo, perdón, Diana? Sí, o sea, tú las jerarquías evolutivas las puedes asumir a partir de modelos concéntricos o de modelos ramificados, donde hay ramas grandes, ramas pequeñas, en fin, dependiendo de lo que estés hablando, ¿no? Si estás hablando del nivel de complejidad individual, si estás hablando a nivel de taxas superespecíficos, en fin, depende del nivel de que estés hablando, pero es otro diagrama, pues, que establece relaciones distintas, no autocontenidas, y que probablemente permitiera evadir el problema de reduccionismo. Sí, pero de alguna manera hay un punto en el que estos niveles de organización justamente, y no solamente es un asunto en términos evolutivos adaptativos, sino incluso en términos de evolución de un sistema dinámico físico, tiene un cambio de fase a un nuevo nivel de organización. Y este nivel de organización sí contiene el break, definitivamente. Lo contiene, pero no lo determina. Mientras que en el Están- otro esquema parece estar están determinado. semideterminados. Pues ahí yo planteaba el problema de la independencia, de la permeabilidad o impermeabilidad Sí, de la rama. pero por ejemplo, justamente eso es lo que involucra que haya
varios niveles de organización en un mismo sistema y varios niveles de selección en un mismo sistema. Sí. Y ese es uno, creo que ese sería como la clave, y están contenidos, ¿no? Justamente lo que decía es, no puedo obviar el nivel anterior, pero tampoco lo puedo reducir a ese nivel anterior. O sea, pero no lo estoy eliminando, no lo estoy eliminando. Hay un momento donde justo la noción de emergencia permite entender este cambio identitario o este cambio de complejidad o de magnitud de cambio. Perdón, colegas, ya no hay tiempo para seguir, pero quizá es una buena oportunidad que podemos ampliar estos comentarios ahora en el coffee break. Y sin más, le otorgo el presente reconocimiento al doctor José Luis Vera, agradeciendo mucho su presencia, José Luis.